Bueno, imaginemos por un momento la siguiente escena. A ver, dime. Pues una investigadora implementa una intervención basada, digamos, en contratos conductuales. Esto para reducir drásticamente los accidentes en un almacén logístico gigante. Ajá, un escenario clásico de seguridad en el trabajo. Exacto. Y durante 14 días, el sistema es un éxito absoluto. 0 lesiones registradas, todo parece perfecto, digno de publicarse, ¿no? Claro, suena como el sueño de cualquier analista. Sí, pero fíjate lo que pasa. En los últimos 2 días del estudio, las lesiones aumentan de golpe. Un 5% un día y un 7% el siguiente. Uy, eso arruine por completo la tendencia de los datos. Totalmente. ¿Y cuál es la solución de esta investigadora a cargo? Simplemente abrir el documento, seleccionar esos 2 últimos puntos de datos y borrarlos. ¡Wow! O sea, simplemente los elimina. Los borra sin más. Y el informe final se presenta brillante, mostrando un éxito ininterrumpido. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. ¿Qué caso tan fuerte para empezar? Es que es un ejemplo perfecto. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos fascinantes. Tenemos el Código de Ética para Analistas de la Conducta, manuales de estudio, escenarios clínicos súper complejos y notas detalladas sobre inteligencia conductual. Material pesado, pero necesario. Así es. El objetivo de este análisis a fondo es desmenuzar el estándar E.2 de la Junta de Certificación, la BEAC, que trata sobre los riesgos de participar en conductas no éticas. Que es un tema que a veces la gente toma muy a la ligera. Exactamente. Y ese ejemplo del almacén nos demuestra que la ética en esta disciplina no es, no sé, un simple trámite administrativo o un papel de recursos humanos para archivar en un cajón. Totalmente de acuerdo. Ese caso de los datos alterados captura perfectamente la esencia del problema. Generalmente, existe esta tentación de ver un código de ética como una lista punitiva. Como reglas para castigar a la gente. Exacto, una serie de reglas diseñadas solo para regañarte si haces algo mal. Pero al analizar estos textos, surge una arquitectura completamente distinta. Las reglas éticas son en realidad los cimientos subterráneos de un edificio inmenso. Me encanta esa analogía. Es que piénsalo, el concreto y las vigas de acero no se ven cuando los residentes caminan por los pasillos, ¿verdad? Nadie se detiene a admirar una viga. Claro, uno solo ve la pintura bonita o la decoración. Así es. Sin embargo, esos cimientos invisibles soportan el peso entero de la estructura. Esa imagen mental ayuda muchísimo a dimensionar el impacto real. Porque, digamos, si en un edificio se ignoran las pequeñas fisuras en la base, bajo la excusa de que es solo una grieta menor, el colapso eventual no va a castigar únicamente al arquitecto negligente. Para nada. El derrumbe se lleva todo por delante. Exacto. Un derrumbe aplasta a los residentes, destruye las propiedades vecinas y paraliza toda la calle. En el campo del análisis de la conducta aplicada, o ABA por sus siglas en inglés, la ética es exactamente esa infraestructura. No es burocracia. No, no lo es. Es el soporte vital que mantiene la validez de la ciencia misma. Yo estoy segura de que muchos profesionales al principio no lo ven así. Y el consenso en la literatura clínica que estamos revisando hoy es unánime al desmitificar un concepto súper crucial. Los grandes desastres éticos rara vez ocurren de la noche a la mañana. No es como que un día alguien se despierta queriendo ser el villano de la historia. Exacto. No hay un momento de maldad pura y repentina. La gran mayoría de las crisis documentadas, o sea, los peores casos, comienzan como esa pequeña fisura en el concreto. Una concesión que parece inofensiva al principio. Sí, una decisión rápida bajo presión para facilitar las cosas. Nuestro propósito al cruzar estas fuentes no es, recitar un catálogo aburrido de cosas prohibidas. Es entender la mecánica del fracaso. Entender el por qué y el cómo una fisura invisible termina derribando todo el edificio. Y bueno, para rastrear esa mecánica, parece lógico empezar por el lugar donde caen los primeros escombros cuando el sistema cede. Que siempre es la población más vulnerable, el cliente. Sí. Y hay un caso en las notas de estudio que, te digo, a mí me dejó bastante sorprendida por la magnitud del riesgo. Se describe a un analista de la conducta que intenta tratar un trastorno de la alimentación severo.
Uy, un área súper especializada. Súper especializada. Y lo hace sin tener el entrenamiento médico ni la supervisión clínica específica para esa área. Ese es un error clásico de trabajar fuera de la competencia. Exacto. A primera vista, alguien ajeno al campo podría pensar, bueno, si la conducta humana responde al refuerzo, ¿por qué no aplicar un programa básico de contingencias para que la persona coma? Esa es una trampa analítica muy, muy común y extremadamente peligrosa. Trabajar fuera de los límites de la propia competencia técnica es una de las fallas sísmicas más graves en ABA. ¿Por qué es tan grave en este caso específico de la alimentación? Porque la mecánica de la alimentación no es solo conductual, está profundamente entrelazada con la anatomía y la fisiología. Involucra, digamos, la coordinación motora oral, los reflejos faringios, procesos esofágicos complejos. O sea, factores que no se pueden modificar solo dándole un premio al paciente. Exactamente. Si un clínico impone un sistema de refuerzo para obligar a un individuo a tragar sin comprender los déficits mecánicos que hay de fondo, el riesgo trasciende el simple fracaso de la terapia. Se vuelve un riesgo médico directo. El paciente podría sufrir una aspiración, donde el alimento o el líquido ingresa a los pulmones. Esto puede provocar una neumonía por aspiración o directamente asfixia. ¡Wow! Eso ya es poner en riesgo la vida de alguien. Totalmente. El mandato de operar solo dentro de la competencia comprobada no existe para limitar la carrera del profesional o ponerle trabas. Existe para prevenir un daño físico letal. Queda clarísima la letalidad en un caso de mecánica física como ese. Pero pasando a otro punto, los textos también dedican un espacio inmenso a infracciones que a simple vista, pues no parecen poner en riesgo la vida de nadie. ¿Te refieres a las famosas violaciones de confidencialidad? Sí, y al mal manejo de la documentación. Dan ejemplos muy cotidianos. Cosas como dejar un expediente clínico abierto en el asiento del copiloto del auto, hablar de un paciente difícil en la fila de una cafetería, o la omnipresente costumbre de buscar desahogo en las redes sociales. Las redes sociales son un campo minado, y es vital diseccionar por qué esas acciones que parecen cotidianas son tan destructivas. A ver, profundicemos en eso. La moneda de cambio fundamental en cualquier intervención terapéutica es la confianza clínica. Si esa confianza se fractura, la intervención se paraliza por completo. Lógico. Si el paciente o la familia no confían, no hay progreso. Cuando la privacidad de una persona es vulnerada, el daño emocional es agudo. Hay una pérdida inmediata de ese progreso porque el entorno deja de ser un espacio seguro para ellos. Y recordemos que en ABA se atiende frecuentemente a poblaciones en situaciones de alta vulnerabilidad. Sí, individuos en el espectro autista o con discapacidades del desarrollo significativas. Exacto. Exponer sus desafíos más íntimos es una violación directa a sus derechos humanos y civiles fundamentales. No es solo romper una regla del manual. Fíjate que hay algo que me cuesta reconciliar en ese punto, especialmente en el escenario de las redes sociales. A ver qué opinas. Dime, a ver. Si analizamos, no sé, un foro cerrado de Facebook compuesto únicamente por profesionales de la conducta. Es un grupo privado. Alguien entra y escribe: tengo un paciente de 6 años que presenta episodios de agresividad severa en la escuela. ¿Alguien tiene ideas para una evaluación funcional? Ajá, un post bastante típico. Típico, exacto. No se incluye el nombre ni fotos. A nivel práctico, ¿no es eso simplemente un profesional buscando apoyo clínico entre sus pares? ¿Por qué los documentos catalogan esto como una falla catastrófica en la infraestructura ética? Esa es una pregunta excelente. Y la confusión surge porque solemos equiparar la confidencialidad simplemente con ocultar un nombre y un apellido. Claro, uno asume que si no dice Juanito Pérez, ya está protegido. Pero en la era digital, la mecánica de la privacidad es muchísimo más compleja. Existe un fenómeno que en la literatura se llama identificación por rompecabezas o triangulación. A ver, explícanos cómo funciona eso del rompecabezas. No hace falta un nombre explícito. Si un post incluye la edad, el sexo, un comportamiento atípico específico y el entorno escolar, esos son los bordes del rompecabezas. Ya te voy entendiendo. Luego, basta con hacer clic en el perfil del profesional que publicó el mensaje, ¿no? Ahí ves en qué ciudad vive o para qué agencia clínica trabaja. Con esas 3 o 4 variables trianguladas, cualquier padre de familia de esa misma escuela o un miembro de la comunidad puede identificar al menor de inmediato. ¡Wow! Al unir las piezas de esa manera, se vuelve obvio. La ilusión del anonimato se desmorona en un par de segundos. Exactamente. Al exponer esos detalles, no solo se rompe el mandato legal de privacidad médica, que por ejemplo en Estados Unidos rige a través de legislaciones severísimas como HIPAA. Sí, HIPAA no perdona. No perdona.
Pero además de lo legal, se destruye la dignidad del individuo. Convertir un desafío clínico que es doloroso y privado en material de debate público permanente en Internet, incluso bajo esa fachada de buscar ayuda, es un fallo crítico del sistema. Definitivamente. Y bueno, esa vulneración invisible nos lleva a otra área, donde los cimientos de nuestro edificio ético sufren un estrés enorme. Y fíjate que no tiene que ver con un error técnico o con un post en Facebook. Hablamos de las relaciones duales. Precisamente, ocurre cuando el profesional pierde completamente la objetividad clínica. A veces, el daño más profundo surge cuando las líneas divisorias de los roles profesionales comienzan a desdibujarse. Los manuales lo denominan relaciones duales o múltiples. Ese concepto es un pilar innegociable en ABA. Una relación dual se manifiesta cuando la persona a cargo del caso clínico mezcla su rol terapéutico con otro tipo de vínculo. Como una amistad, digamos. Una amistad personal, íntima, una relación romántica o incluso una asociación comercial o financiera con la familia que recibe los servicios. En el momento en que esos mundos colisionan, el juicio profesional, que debe basarse estrictamente en la evidencia objetiva, Se nubla por completo. se nubla irrevocablemente. No hay manera de mantener la objetividad. Y al revisar las restricciones sobre esto, hay una regla específica que llama muchísimo la atención por lo estricta que es: el límite absoluto a los regalos. Ah, sí, la famosa regla de los $10. Esa misma. Los documentos establecen que no se debe aceptar ni ofrecer obsequios cuyo valor supere los $10. Y a ver, en la vida diaria, sobre todo en nuestra cultura, rechazar un pequeño pastel en Navidad o un café artesanal por parte de una familia agradecida parece una descortesía absoluta. Casi una ofensa personal para la familia. Exacto. ¿Cómo se justifica la rigidez de esa medida frente al riesgo de dañar la relación cordial con los papás del paciente? La mecánica subyacente de esa regla es fascinante. Y te aclaro, no se trata del valor monetario del café o del pastel en sí. Nadie se va a hacer millonario con un pastel. Claro, no es un soborno millonario. Se trata de cómo el flujo constante de intercambios altera gradualmente la dinámica de poder y la toma de decisiones. El propósito de la terapia conductual a menudo implica tener conversaciones increíblemente difíciles con los padres. Sí, hay que darles noticias duras a veces. Si el clínico se acostumbra a recibir gratificaciones y entra en una dinámica de deuda social, ¿qué ocurre el día que debe confrontar a esa familia? Se vuelve súper incómodo. Imagínate qué pasa cuando los datos muestran que los padres no están siguiendo el plan en casa y hay que exigirles mayor consistencia. Inconscientemente, el cerebro humano busca complacer a quienes le proveen beneficios. O sea, empezamos a suavizar el mensaje para no perder ese vínculo afectivo. Tal cual. La intervención deja de basarse en lo que necesita el paciente y comienza a moldearse para mantener la comodidad de la relación personal. La objetividad se evapora sin que te des cuenta. Fíjate que hay un caso en el libro de escenarios éticos que ilustra esta catástrofe de perder la objetividad de una forma brutal. Es probablemente el ejemplo más destructivo de toda la pila que revisamos hoy. Creo saber de cuál hablas. ¿El del plan educativo? Ese. Trata sobre una analista clínica que, con muy buena intención al principio, comienza a dar asesoría extraoficial al padre de una paciente menor de edad sobre cómo navegar el plan educativo individualizado, el AIP, en la escuela. Que ya ahí está cruzando una pequeña línea, haciendo trabajo que no le corresponde oficialmente. Así es. Lo que empieza como una ayuda más allá del deber, cruza los límites hasta convertirse en una aventura romántica con el papá. Una escalada terrible. Pero el desenlace es lo más perturbador de todo. La analista termina utilizando su jerarquía clínica para alentar al padre a armar un caso legal contra la madre en un tribunal de familia. ¡Wow! Involucrándose en el pleito de custodia. Sí, y buscando reducir las horas de terapia de la niña solo para que el padre obtuviera una ventaja en la disputa. Es el paradigma perfecto de la pendiente resbaladiza en acción. Comienza con una aparente muestra de altruismo, cruzando un límite administrativo que parecía pequeño. Un solo te ayudo con este papel de la escuela. Exacto. Pero al consolidarse la relación dual, el interés superior del paciente desaparece completamente de la ecuación. La profesional en este caso priorizó por completo su vínculo personal, su romance, e interfirió activamente con el acceso a los servicios esenciales de una menor. ¿Qué es lo opuesto a nuestra misión? Ese escenario demuestra empíricamente por qué la normativa obliga a evitar activamente las relaciones duales, o a recusarse de inmediato si la situación clínica comienza a tornarse mínimamente ambigua. Esta dinámica me recuerda muchísimo al mundo de los deportes. Imagina a un árbitro de fútbol profesional
que, a escondidas, apuesta una fuerte suma de dinero al resultado del partido que él mismo está dirigiendo en la cancha. Un conflicto de intereses masivo. Claro, incluso si analizan el video después y comprobamos que cada tarjeta, cada falta y cada decisión que tomó fue impecable desde el reglamento, el problema no es técnico. No, es de percepción. Exacto, la percepción de justicia está arruinada de forma irreversible. Nadie en el estadio volverá a creer que operaba de buena fe. En la ciencia conductual, el clínico es el árbitro de los datos y del progreso. Si hay intereses cruzados, el tratamiento completo pierde su validez moral. Y fíjate que ese concepto de la validez de los datos nos permite conectar directamente con el epicentro del fraude, recordando el caso de la investigadora del almacén logístico con el que abrimos el episodio. Cierto, el de los datos borrados. Porque si la falta de objetividad distorsiona el juicio humano, la falsificación sistemática de información distorsiona la realidad física. El ABA es una ciencia intrínsecamente empírica. Todo se basa en lo que dicen los números. Cada ajuste en un tratamiento, cada decisión de aumentar o disminuir una intervención, se apoya en lo que dictan esos gráficos. Si esos números son una fabricación, todo el sistema es una ilusión extremadamente peligrosa. Es que, al profundizar en el caso de los datos borrados en el almacén, el daño parece multiplicarse. La investigadora que ocultó ese aumento del 7% en las lesiones no solo mintió para salvar su prestigio personal, ¿verdad? Hizo algo mucho peor para el avance de la disciplina empírica. Alteró la realidad misma. Lo cual tiene ramificaciones severísimas. Al eliminar la evidencia del fracaso en los últimos 2 días, destruyó la oportunidad de descubrir el porqué. Claro, no se puede aprender del error si el error se esconde. Tal vez el contrato conductual dejó de funcionar debido a la fatiga crónica de los empleados, o quizás los incentivos perdieron su valor reforzador con el tiempo. La ciencia genuina no avanza produciendo éxitos inmaculados de manera constante. Avanza equivocándose y ajustando. Avanza a través de la disección rigurosa de los fracasos. Si ese informe falso se publica, y luego, digamos otra industria adopta ese protocolo defectuoso creyendo que es 100% seguro, el riesgo físico se traslada a miles de trabajadores futuros. Es un efecto dominó aterrador. Exactamente. Y esa misma alteración de la realidad se observa frecuentemente en otro tipo de fraude mucho más prosaico, mucho más de la vida real. El fraude en la facturación. El infame fraude en la facturación. Los textos de inteligencia conductual advierten seriamente sobre la práctica de facturar a las aseguradoras médicas el límite máximo de horas aprobadas, sin importar si el individuo realmente requirió o recibió la terapia. O peor aún, inventar métricas para sesiones que jamás ocurrieron. Y aquí quiero poner las cartas sobre la mesa. Porque hay una realidad corporativa ineludible en la práctica moderna. Imagina el escenario de un técnico de comportamiento registrado, un RVT, que es nuevecito en el campo. Alguien que acaba de sacar su certificación. Sí, y la agencia clínica para la que trabaja, que a lo mejor está controlada por inversores financieros que exigen números, lo presiona implacablemente para que infle sus hojas de tiempo y así alcanzar una cuota de facturación mensual. Este es probablemente uno de los dilemas psicológicos y morales más pesados que enfrentan los profesionales hoy en día, sobre todo los que están en la primera línea. Exactamente. Ese técnico tiene que sopesar un riesgo devastador y muy inmediato. O sea, el riesgo de perder su empleo y su capacidad para sostener a su propia familia si no cumple las órdenes corporativas. Es una presión inmensa. Y del otro lado de la balanza hay un riesgo abstracto para él, la integridad a largo plazo de un sistema de salud y de la ciencia misma. ¿Cómo aborda el sistema ético esta encrucijada donde la presión viene de arriba, de los jefes? Bueno, la postura de las normativas clínicas es tajante, pero requiere entender la psicología de la obediencia para asimilarla de verdad. El sistema ético de la Junta Certificadora no perdona la excusa de la obediencia debida. O sea, no vale decir, es que mi jefe me obligó. No vale. Cuando un profesional sucumbe a esa presión y falsifica el registro, sufre un proceso psicológico que en la literatura clínica se conoce como daño moral. ¿Daño moral? ¿Qué término tan fuerte? Es que se obliga a sí mismo a actuar en contra de sus propios valores fundamentales para sobrevivir en un entorno tóxico. Pero el problema pragmático aquí es que la lealtad a un sistema corrupto no salva la carrera del individuo a largo plazo. Claro, cuando el barco se hunde, ¿la empresa no te va a salvar? Cuando ocurre una auditoría federal,
o la junta certificadora interviene, la responsabilidad individual no se borra mágicamente porque un gerente te lo haya ordenado. El deber ético requiere documentar la coacción de inmediato, rehusarse a alterar la realidad de los datos y elevar la denuncia a las autoridades. En este contexto, la ética funciona como la última línea de defensa. Es la herramienta de supervivencia profesional suprema ante un sistema corporativo depredador. Y si lo pensamos bien, si una agencia opera de esa manera, tolerando o fomentando estas prácticas deshonestas, las consecuencias no se limitan al técnico o al paciente que fue engañado. Para nada, el radio de la explosión es enorme. Me gusta imaginar esto no ya como un edificio, sino con otra mecánica. Parece más bien la de un acuario inmenso. Si uno de los filtros principales en una esquina del tanque comienza a arrojar agua tóxica, El daño no se queda aislado en esa pequeña esquina. imposible. En cuestión de horas, el sistema entero de filtración se corrompe y envenena el agua que respiran absolutamente todos los peces. Colegas, pacientes, directores, la reputación entera de la clínica queda contaminada. Esa metáfora del acuario ilustra a la perfección el riesgo para los demás y para la profesión, que es de hecho un componente central del estándar E.2 que estamos analizando. ¿Cómo afecta específicamente a los colegas que están alrededor? Cuando el agua se vuelve tóxica, el impacto en ellos es devastador. El Código de Ética exige que los profesionales denuncien activamente las violaciones que presencian. Imagina colocar a un terapeuta honesto en la posición de tener que reportar a su propio supervisor por fraude. Genera un nivel de estrés laboral intolerable. Destruye la vocación por completo, expulsa el talento genuino del campo y deja a la agencia a merced de individuos que solo buscan beneficio económico. ¿Y para el infractor, el que empezó todo esto? Las consecuencias son terminales. Pérdida de la certificación, quejas formales ante la BABC, procesos legales que pueden ser civiles o penales por defraudación al seguro y un exilio permanente de la comunidad clínica. Y el alcance del daño trasciende las paredes de esa agencia específica. Los documentos históricos en nuestra pila de hoy dedican capítulos enteros a contextualizar el daño reputacional de la disciplina a nivel global. Es que es un tema de relaciones públicas y de confianza pública. Sí, porque el campo de las ciencias del comportamiento empíricos es, hasta cierto punto, relativamente joven. Y es necesario reconocer que para quienes nos escuchan y estudian esto, saben que en sus décadas formativas existieron capítulos muy oscuros. Métodos punitivos que hoy serían completamente inaceptables. Exacto. Todo eso pasaba antes de que se instauraran estos códigos éticos estrictos. Y esa historia ha dejado una cicatriz en la opinión pública, un recelo persistente hacia ciertas intervenciones conductuales. Es un factor sociológico que simplemente no podemos ignorar. El análisis conductual no opera en un vacío clínico perfecto. Opera en una sociedad hiperconectada que, digamos, ya mantiene un nivel basal de escepticismo sobre cómo se moldean las conductas, especialmente cuando hablamos de niños. Y cuando sale una mala noticia, es pólvora. Cuando se exponen las noticias a un analista clínico cometiendo fraude al Medicaid o abusando de sus credenciales, esa noticia local se viraliza a nivel nacional en cuestión de horas. Y para el público, ese escándalo aislado actúa como un sesgo de confirmación absoluto. Valida sus peores temores históricos. No ven a un individuo que falló. Ven una demostración de que la ciencia misma es defectuosa o malintencionada. Es decir, que cada decisión individual frente a un expediente o frente a un padre de familia en una sesión no solo afecta a ese caso en particular. El comportamiento ético de un solo profesional se convierte en el embajador de toda la disciplina ante los ojos del mundo. Cada clínico lleva el peso de la reputación de ABA sobre sus hombros. Un solo fracaso grave amenaza el financiamiento gubernamental, endurece las pólizas de los seguros médicos y, en última instancia, cierra las puertas a miles de familias que dependen del acceso a estos servicios críticos. Por eso es tan revelador examinar cómo están diseñadas las pruebas de certificación hoy en día. No son solo un ejercicio académico para que los estudiantes memoricen. Son un reflejo de lo que realmente importa. Un reflejo de la arquitectura de la Junta Certificadora. Al analizar el diseño de cualquier escenario ético complejo en una evaluación, para quienes están preparando para el examen, se evidencia que la respuesta correcta, la única respuesta viable, digamos, siempre requiere sostener 4 pilares simultáneos. Y esos pilares resumen la estructura entera de prevención que hemos discutido. Primero, el clínico debe mitigar el riesgo de daño directo al paciente, que es siempre la prioridad absoluta.
Segundo, debe prever y bloquear el riesgo legal y disciplinario que, pues, hundiría su propia carrera. Tercero, debe evaluar el impacto a largo plazo en la confianza del público hacia la ciencia conductual. Y el cuarto pilar exige una acción preventiva y proactiva. Actuar mucho antes de que la fisura en el concreto empiece a mostrar signos visibles de colapso. Claro, no basta con disculparse cuando el edificio ya está en ruinas. Hay que evitar que se agriete. Esa es la conclusión más profunda que emerge de todas estas fuentes clínicas avanzadas y de los entrenamientos sobre inteligencia conductual. Los profesionales de élite en este campo no memorizan el código de reglas solo para recitarlo en un examen y olvidarlo al día siguiente. Ni esperan a tener un dilema existencial gigantesco para abrir el manual. Para nada. Han interiorizado la ética como un lente a través del cual observan absolutamente cada interacción. Evalúan instintivamente el impacto de cruzar un límite antes de dar el primer paso. Ven la toxicidad en el agua del acuario antes de que afecte a los demás peces. Exactamente. Tras desmenuzar toda esta información hoy, me queda una imagen clarísima. La ética profesional no es un chaleco salvavidas que se lanza al paciente cuando el barco ya se está hundiendo irremediablemente. Es una buena forma de verlo. Es el diseño mismo del casco del barco. Es la integridad estructural que asegura que el tratamiento, el terapeuta, los colegas y el prestigio de la ciencia lleguen a salvo al final del proceso. Y bueno, antes de cerrar, hay una reflexión que surge inevitablemente de los datos económicos y las tendencias actuales de nuestro campo. Una perspectiva que creo que la audiencia debería llevarse para Mogar. La integración de las variables macroeconómicas siempre aporta una dimensión súper crítica. ¿A qué tendencia específica te refieres en este caso? Pues, si observamos la trayectoria del análisis de la conducta aplicado en la última década, estamos presenciando un crecimiento comercial masivo. Los fondos de capital privado, el private equity, están inyectando sumas inmensas en redes de clínicas a nivel global. Sí, la industria se ha disparado financieramente. Y el mandato corporativo de estos fondos es expandirse rápidamente, abrir más centros, contratar más técnicos, multiplicar exponencialmente las horas facturables. El pensamiento provocativo que quiero dejar en el aire es este. ¿Qué ocurre cuando la inmensa presión y la velocidad de expansión corporativa superan la capacidad de esas mismas agencias para mantener su infraestructura ética? Es una tensión monumental. Estás exigiendo un crecimiento trimestral a nivel casi industrial a un servicio clínico que por su naturaleza requiere una minuciosidad ética artesanal en cada paso. Exactamente. Es posible que un campo empírico que trata todos los días con la vulnerabilidad humana más profunda esté creciendo demasiado rápido para sostener su propio peso moral. Es una pregunta que asusta un poco, la verdad. Ese será, sin duda, el desafío definitivo para esta generación de profesionales, clínicos y científicos. Descubrir cómo equilibrar la necesidad crítica de llevar servicios terapéuticos a más personas con la preservación innegociable de esos cimientos invisibles. Porque ignorar una fisura en el concreto, por más rápido que quieras construir los pisos de arriba, no es una opción. El derrumbe siempre alcanza a todos. Hay que mantener las bases intactas. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima.